Hola, buenos días. Pues mira, la pregunta es muy importante para mí. Esa pregunta es vital. Esa pregunta es vital porque para mí el tenis lo ha sido todo. ¿Por qué lo ha sido todo? Porque a los 14 o 15 años yo dejé de ir al colegio, cosa que se podía hacer antiguamente, y empecé a jugar al tenis, a dedicarme al tenis. Me pasaba todas las horas en el tenis Betty y he pasado por todas las fases. Después me he ganado la vida como profesor, con lo cual ya te contesto suficientemente a que ha significado todo para mí. Bueno, la verdad es que aquí el origen de este torneo, bueno, siempre ha sido Copa Sevilla, el origen del torneo. El que mejor podría hablar de ello es mi amigo José Félix Bermudo, que fue el director del torneo desde el primer torneo Copa Sevilla. Yo pude que estuviese en aquella época como jugador, etcétera, pero ha sido una transformación enorme. De hecho, en aquella etapa no existía ni los circuitos ATP, no existía nada. Entonces, ¿qué hacíamos en el club? Organizábamos un torneo lo mejor posible, con los mejores jugadores posibles, invitados, y era un torneo nacional, pocas veces internacional. Y ya después, con todo el éxito que esto fue teniendo, pues fue pasando a lo que se llamó, me parece, circuito ibérico, que ya sí pertenecía a la ATP, hasta dar el bombazo y llegar a donde estamos ahora mismo, que estamos en un torneo de los más importantes de toda España. Bueno, verás, ¿qué te podría yo decir? Pues yo vine aquí, como te he dicho antes, con 14 años por ahí, y venía completamente asustado. Cuando yo entré aquí en el club, esto en aquella época pues jugaban muy poco al tenis, eran personas muy privilegiadas de Sevilla. Yo hasta me asusté cuando vi estas personas aquí, y figúrate hasta llegar a los días de hoy, que el tenis ya es para todo, es de todo el mundo, incluso, y entre ellos también el tenis Betty, una transformación brutal la que ha tenido. Vale, muy bien, me alegro mucho que me haga esta pregunta, porque hay muchos socios y muchas personas, seguramente será por cariño, que ellos creen que yo he ganado 3 Challenger. A ver, yo he ganado 3 Copa Sevilla, pero es que en aquella época, es lo que he dicho en la pregunta anterior, en aquella época la Copa Sevilla era un torneo nacional que organizaba el club con muy buen criterio, que casi ni existía la ATP, entonces no se puede medir si esto tiene más mérito, menos mérito. Yo recuerdo que hubo 2 torneos que yo considero que fueron meritorios, porque vinieron a jugar todo el equipo de Copa Galea español. Copa Galea es categoría sub-21, y gané a todo el autobús. Casi me seleccionaron, pero no pudieron porque yo tenía 2 meses más, no pasaba el requisito de la edad, pero llamaron al club diciendo, oye, que esos 2 torneos fueron muy, muy bonitos, y el tercero fue más nacional, más un torneo local. Bueno, verás, voy a volver a nombrar a José Félix porque era el organizador, y desde muy chico, desde hace muchísimo tiempo, yo lo que estaba era con él como de segundo, ayudándole a él. Esto me sirvió mucho y aprendí mucho para cuando el día que este hombre se jubiló, pues conjuntamente con el gerente del club, pues me tocó la organización de varios torneos. La verdad es que no me resultaron muy fáciles, porque no estaba acostumbrado a este tema, que es muy duro, es muy difícil. Bueno, pues igual que todo en el tenis en general, el torneo era muchísimo más importante que público teníamos, pero claro, también tenían que ir poco a poco enterándose de que en el tenis Betis se organizaba un torneo y que venían jugadores que a lo mejor en 10 años antes habían sido de los mejores en el mundo. Entonces poco a poco se fue proporcionando el torneo y empezaron a venir gente, pero nunca tanto como ahora. La etapa mía en la Federación Andaluza fue muy bonita, porque
después de dejar el tenis me hacía ilusión dirigir el tenis desde otra perspectiva. En el tenis siempre hablamos de que hacen falta torneos diferentes, cosas que sean diferentes a las que siempre han sido, porque el tenis ha evolucionado poco en ese aspecto y los años que estuve en la federación me sirvieron para crear torneos que de verdad eran muy divertidos y les gustaba y les llegaba a todo el mundo, no solamente a los que podían ser campeones. Y fue una etapa muy divertida y trabajé también con unas personas muy buenas que recuerdo mucho y me encantó. Bueno, evolución, pues en el tenis todo ha evolucionado poco y lentamente, pero sí es cierto que al principio el tenis era un deporte que se jugaba más entre amigos, había menos presión, como se dice Djokovic, y claro, ahora esto se ha convertido en un trabajo, en una cosa mucho más seria. Entonces, al ser más serio es más difícil, es más duro. Y los deportistas y tanto los jugadores, los entrenadores, todos arrastran muchísima presión. Bueno, en primer lugar tendría que decirte, sí, que un club de tenis sin escuela no es nada. Y esto el Tenis Betis siempre lo ha sabido. Desde hace muchísimos años, desde que inició el Tenis Betis siempre ha tenido su escuela. Y esto también ha evolucionado mucho. De hecho, la escuela actual del Tenis Betis es muy buena. Es muy buena en dos aspectos. A nivel social es muy buena, que es importante. Y a nivel competición también tiene 3 o 4 jugadores que son muy buenos a nivel nacional. Con lo cual ya te contesto a la pregunta de que la escuela, que un club tiene que volcarse en la escuela, que es lo que dura todo el año.